Culminada la temporada, vamos a hacer un tier list de los jugadores del Barcelona, jugadores que son intocables, fichajes, salidas, ventas y cesiones. Andre Astrálaga, jugador de la cantera, jugador joven. Creo que este portero tiene mucho futuro, pero sinceramente creo que lo mejor para él es una cesión. Lamine Yamal, no hay nada que decir de este jugador, intocable. Joan García, tremendo portero, uno de los mejores fichajes de los últimos años del Barcelona. Es un jugador que nos va a dar mucha seguridad en el equipo, así que sinceramente, para mí a día de hoy el mejor portero del mundo y jugador intocable. Pau Cubarsí. Este jugador a mí me encanta, es una debilidad que yo tengo. Creo que Pau Cubarsí es uno de los centrales más prometedores que tiene el fútbol europeo hoy en día. Tan solo tiene 18 años y ya hace maravillas. Yo creo que Pau Cubarsí, todo lo que no sea intocable, no tiene sentido. Eric García. Eric es un jugador que hace unos años yo no lo veía en el Barça. De hecho, no me daba ningún tipo de emoción positiva tenerle en la plantilla. Pero en las últimas 2 temporadas, el rendimiento que ha tenido Eric García ha sido espectacular. Es un jugador que no se queja, que trabaja, que te cubre muchas posiciones de la cancha. Y creo que Eric García se ha ganado continuar en el Barcelona. Y también se ha ganado el rol de intocable. Marc Bernal. Jugador joven, jugador que Hansi Flick le ha dado la confianza del primer equipo, un jugador que tiene calidad de sobra. Creo que Marc Bernal es el perfil sucesor de Busquets, obviamente guardando las distancias, pero creo que Marc Bernal también es un jugador que debe de estar en intocable. Y seguimos con, para mí, el mejor mediocampista del mundo, Pedri. Igual que Lamine Yamal, creo que Pedri no hay nada que decir. Creo que lo de Pedri es un asunto de lógica, un asunto de que solamente verlo en el terreno de juego. Pedri no debería de salir de intocable, pieza fundamental del equipo. Seguimos con Frenkie de Jong. Para mí, Frenkie, yo sé que hay muchas personas que no están 100% a favor de que él se quede, que hay dudas, porque ya es un jugador que tiene ya varios años en el Barça, pero aún así es un jugador que tiene ya 2 temporadas bajo Flick, y creo que se ha visto una versión más agresiva, más táctica, más lo que vimos de Frenkie de Jong en el Ajax. Creo que es un jugador que todavía nos puede aportar muchísimo, un jugador que también no se quiere ir, y creo que Frenkie de Jong yo lo pongo todavía en intocable. Pablo Gavi. Pablo Gavi viene siendo una de mis debilidades también del equipo. Es un fajador, te presiona, corre hasta la última pelota, hasta el último minuto. Un jugador que no da una pelota por perdida. Y yo creo que la mejor versión de Gavi todavía está por venir. Pero la que estamos viendo hoy en día creo que es una de las mejores que hemos visto de Gavi. Así que Gavi siempre en mi equipo y lo ponemos en intocable. Rafinha. El nombre de Rafinha ha sido vinculado mucho con Arabia desde la temporada pasada, e incluso ya en esta se ha rumorado que Arabia está dispuesto a dar más de 100 millones por él, pero él públicamente ha dicho que no se quiere ir, que está concentrado en el equipo, y yo sinceramente tengo plena confianza en Rafinha, y creo que Rafinha también debería estar en intocable. Fermín López. ¿Qué decir de este jugador? Fermín se ha ganado ser titular en el Barcelona la temporada que viene, y de hecho, una de las próximas decisiones que voy a tomar con uno de los jugadores más adelante se debe a esta situación. Fermín, jugador que presiona, corre, mete goles, asiste, es un todocampista. Yo sinceramente creo que Fermín debería de ser el titular indiscutible la próxima temporada junto con Pedri en ese mediocampo. Y vamos a saltar directamente al jugador que yo estaba hablando ahora, de que la situación de Fermín ha hecho que este jugador para mí ya no sea indispensable, y es Dani Olmo. Dani Olmo es un jugador que todo el mundo lo sabe, es muy bueno, muy calidoso, pero Dani no ha tenido el rendimiento que se esperaba. Primero cuando llegó, muchos aficionados del Barça, incluyéndome, entendían que no era el fichaje necesario porque era un fichaje que se estaba haciendo para cubrir el no fichaje de Nico Williams. 2 posiciones totalmente diferentes, 2 perfiles también totalmente diferentes. Yo entiendo que Dani Olmo es un jugador con mercado, al que te puede dejar 50, 60 millones en equipos de la Premier, y si Arabia le llama, ni hablar. Yo creo que Fermín le ha ganado la carrera a Dani Olmo por la titularidad. El Barcelona, con la salida de Lewandowski, es confirmado que vuelve la regla 1-1, y creo que Dani Olmo puede ser una pieza fundamental en utilizar ese dinero para seguir reforzando el equipo. Por eso es que yo digo que Dani Olmo debería salir en venta. Xavi Espart. Un jugador muy explosivo, muy calidoso. Hay que darle un poco más de confianza para que se siga adaptando al primer equipo, al ritmo de la Liga, al ritmo de Champions. Creo que es un se queda. Seguimos con Szczęsny.
Szczęsny, yo estoy sinceramente encantado con él. Primero porque sale del retiro para venir a ayudarnos en una situación muy difícil. Y en 2 años ya tiene 5 títulos ganados después del retiro. Entonces, yo sinceramente creo que Szczęsny, para el rol de suplente, yo diría que se queda. Yo lo dejará. Ronald Araujo. Este es uno de los nombres que genera mucha polémica. Hay muchos comentarios divididos. Muchos culés creen que su etapa en el Barça ha terminado. Pero yo tengo una opinión en particular, y es que yo creo que todavía podemos ver una muy buena versión de Ronald Araujo. Entiendo que tiene calidad todavía para dar. Creo que Araujo en su 100% es uno de los mejores centrales del mundo. Yo creo que venderlo sería un error, porque por su situación actual es un jugador que no te van a dar lo que realmente él valdría, así que yo me lo quedaría. Y vamos con Alejandro Balde, uno de los jugadores que se ha estado hablando mucho este principio de verano. Ha tenido un bajón de nivel esta temporada. Se ha hablado de interés de algunos cuantos equipos y supuestamente el Barcelona ya no lo considera un jugador intocable, pero aún así yo considero que es un error venderlo, ya que es un jugador joven, explosivo y que realmente ha demostrado tener mucha calidad y mucho nivel, aunque en esta temporada no se le ha visto el mismo de la temporada pasada. Yo considero que es un se queda. Gerard Martín. Para mí este jugador me ha callado la boca varias veces. Yo creo que Gerard es un jugador muy importante en esta plantilla, porque aunque no sea un titular indiscutible y que no sea un jugador élite, es un jugador que también, como comenté anteriormente con Eric García, con Gavi y Fermín, es un jugador que se deja la vida por el equipo, que trabaja muy duro y que siente los colores del equipo, y creo que de central zurdo ha demostrado tener calidad. Creo que el rol secundario de Gerard Martín es un se queda. Ahora vamos con otro nombre que también se ha vinculado con una posible salida. Supuestamente, hay rumores de que el Liverpool está dispuesto a pagar 80 millones por él. También ha sucedido algo similar a Alejandro Balde, de que ha tenido un bajón fuerte esta temporada a comparación con la anterior. Creo que no es un jugador intocable, no es indispensable como lo era anteriormente, y creo que Jules Koundé todavía puede volver a ser un jugador top, de los mejores en su posición. Te puede cubrir el lateral derecho y como central derecho. Pero aún así, yo voy a poner que se queda. Si llega una oferta irrechazable, yo creo que sí se podría bajar a venta, porque con este dinero podríamos reforzar esta posición y podría sobrar bastante dinero que pueda ayudar a otra posición. Seguimos con Ferran Torres. Ferran a mí en particular me gusta mucho, pero tengo una relación de amor y odio. Y es que Ferran cada vez que juega cumple, en el sentido de que corre, presiona, pero no creo que deba ser el 9 titular del Barça, debido a que en ocasiones hemos necesitado de gol y ha fallado jugadas sumamente claras e importantes. Creo que si Ferran acepta seguir siendo el rol de suplente, el rol de segundo delantero, para mí se queda. Seguimos con Rooney Bargi. Me encanta, tiene mucha calidad, creo que tiene mucho margen de mejoría, y sí creo que pudiera ser un jugador en el futuro del Barcelona, pero creo que necesita explorar opciones fuera. Incluso me gustaría que se quedara en España, para que siga adaptándose a la liga teniendo más minutos y se siga desarrollando de una manera buena y rápida. Entonces, para mí, es una cesión. Diego Kochen. Para mí, similar a Strálaga. Jugador joven, jugador de la Masía, creo que es un jugador que en unos años puede dar un buen nivel, pero sin más. Creo que cesión estaría muy bien. Robert Lewandowski. Lo pongo en venta porque su contrato vence, y la ventana de ventas, como dije anteriormente, viene siendo ventas, salidas de que vencen contrato. Robert Lewandowski, yo entiendo que su misión en el Barça la cumplió. Llegó en el peor momento del Barcelona. Llegó en un momento donde yo creo que los jugadores que estaban en ese momento pensaban más en irse que jugadores élite o estrellas quisieran venir al Barça. Y Lewandowski llegó al Barça en su peor momento, y lo levantó. Para mí se va, siendo una leyenda del club, y eternamente agradecido de su estadía en el Barcelona. Vamos con uno de los nombres que a mí particularmente me causa mucha nostalgia, y es Ter Stegen. Para mí Ter Stegen siempre fue uno de mis porteros favoritos desde que llegó al Barcelona, pero creo que los ciclos se cumplen. Creo que su etapa en el Barcelona ya terminó, a menos que el club y él negocien una reducción sustancial de su sueldo y él acepte un rol secundario.
Ahí entra la situación de Ter Stegen y Szczęsny. Yo creo que si Szczęsny no continúa y Ter Stegen decide aceptar el rol de suplente, yo no vería ningún problema en que Ter Stegen se quedara. Pero viendo su situación de lesiones, creo que Ter Stegen no es una seguridad de disponibilidad en momentos donde se pueda necesitar un segundo portero. Así que yo creo que la salida de Ter Stegen está prácticamente cerrada. Iñaki Peña. Iñaki Peña me gusta. Es un jugador bueno, que puede ser perfectamente el segundo portero del Barcelona, pero creo que por su edad, 27 años, pudiera pedir ya la salida definitiva y explorar ser titular, ser importante, ser el primer portero en algún otro equipo. Así que yo creo que una venta no está mal. Christensen, para mí, también agradecido por él en el momento que llegó. Venía de hacer unas excelentes temporadas en el Chelsea, campeón de Europa. Creo que es similar lo de Ter Stegen. Es un jugador con el cual uno no puede contar con que esté al 100%. Ha tenido muchos problemas de lesiones y yo creo que ya su momento ha llegado, aunque en el club se rumora que puedan renovarlo por 2 temporadas más. Héctor Ford, me gusta mucho. Me gusta también que puede jugar en las dos bandas, lateral izquierdo, lateral derecho, te da mucha proyección en ataque. Creo que puede mejorar mucho la defensa, pero todavía es un jugador joven. Pero creo que con la subida de Xavi Espart en el primer equipo, la confianza que Hansi Flick tiene en él, creo que Héctor Ford lo va a tener un poco complicado. Y creo que Héctor Ford es un jugador que puede dejar dinero, que para el Barça puede ser muy importante para este mercado de fichajes. Así que yo creo que es una venta. Marc Casado, otro jugador que me duele, porque Casado para mí es similar a Gavi, en el sentido de que tiene mucho corazón, tiene mucho coraje, pelea hasta última pelota también. Creo que siempre ha estado donde tiene que estar, tiene un pase impresionante, pero sinceramente hay que analizar lo siguiente. En su posición tenemos Frenkie de Jong, Gavi, Pedri, Marc Bernal, y también te puede jugar en esta posición Eric García y hasta Fermín. ¿Qué pasa? Para mí la temporada que viene, Pedri titular indiscutible, pero ya tenemos 3 jugadores más para la segunda posición de contención, que son De Jong, Marc Bernal y Gavi. Entonces creo que Casado tiene ya los días contados en el Barcelona. De hecho, se rumora que el Atlético de Madrid le interesa, así que yo pongo a Casado en venta, y además puede dejar unos 20 a 25 millones de euros. Ansu Fati, otro de los jugadores que me genera mucho sentimiento y mucha nostalgia. El que esperábamos que fuera el heredero del 10, el líder de un próximo Barcelona, una nueva generación. Tiene 23 años, creo que lo mejor para Ansu Fati es que se quede en Mónaco, que siga disfrutando, que vuelva a encontrarse con él mismo, que disfrute y sea feliz jugando fútbol. Así que para mí es una venta también. Jan Virgili, este jugador es muy interesante y su situación es aún más interesante. Y es que juega en el Mallorca. Mallorca ha descendido y el Barcelona tiene todavía un 50% de la ficha del jugador. Y su cláusula con el descenso bajó a 12 millones. Es decir que el Barcelona con 6 millones puede recuperarlo. Y yo creo que eso no hay que pensarlo. Así que para mí es una compra del jugador. Y ahora comenzamos con lo más importante. Aquí en estos dos lugares está la bomba del mercado. Y es Julián Álvarez y Joao Pedro. Cabe destacar lo siguiente. En esta sección de compra yo voy a poner los jugadores que yo compraría. Obviamente no todos los que pongo aquí van a llegar, sino que son jugadores que para mí serían los nombres que el Barça debe mirar. Y ahora vamos. Julián Álvarez. Para mí debería de ser la prioridad número 1 de reforzar el ataque. Jugador sumamente rápido, con mucho gol, mucha visión, mucha calidad, desborde también. Te puede jugar de delantero centro, mediocampista ofensivo, media punta y extremo izquierdo. Creo que es un jugador que el Barça debería de mover el mercado pensando en fichar a Julián. Ahora, supongamos que Julián no puede venir, ya sea que el Atlético no lo quiera soltar o que simplemente económicamente no sea viable. Yo aquí entraría con Joao Pedro, y para mí esa es mi opción A y B. Si no llega Julián, me voy con Joao Pedro. Sinceramente se me hace difícil poner una opción C aquí, pero seguimos con esto. Joao Cancelo, jugador que llegó desde el Al Hilal.
Muchos culés pensaban que no era necesario, o que pensaban que ya su tiempo en Europa había terminado, y demostró que tiene todavía mucho fútbol por delante, que tiene mucho que dar. Incluso en rueda de prensa, Hansi Flick dijo que es un fichaje que Deco debería de hacer. Así que el fichaje de Joao Cancelo está aprobado por Hansi Flick, y para mí es otro fichaje que debe de caer, ya que te da más fondo de armario de nivel y refuerza los dos laterales, y creo que también se lo ha ganado, se lo merece, y creo que es un fichaje que hay que hacer. Marcus Rashford. Este nombre me genera mucho ruido, porque sinceramente llegó también un momento donde él solamente pensaba en el Barcelona, esperó el Barça, de hecho no era la prioridad del Barcelona, y aún así él esperó, llegó y cumplió. Jugador que ha marcado 16 goles y 10 asistencias, es un jugador que cumplió siendo suplente. El Barcelona creo que está muy interesado en quedárselo, están en conversaciones de cómo hacer la operación. Sinceramente, si el Barça puede reducir un poco el monto de 30 millones más reducción de salario de Rashford, que según noticias informan que él está dispuesto a hacer todo el esfuerzo económico que haya que hacer para llegar, para mí es muy buena opción para reforzar el extremo izquierdo. Alessandro Bastoni. Este jugador es la novela de la temporada y del mercado. Yo creo que es el jugador ideal para reforzar el central izquierdo, ya que es un jugador que es élite y en mi opinión es el mejor defensa central zurdo que hay en la actualidad. Yo creo que si el Barça hace algunas cuantas ventas importantes, recauda buen dinero, yo creo que deberían de hacer este fichaje. Para mí, los fichajes primordiales deben de ser Julián Álvarez y Bastoni, así que vamos a seguir, y vamos con Bernardo Silva. Para mí Bernardo Silva es una compra segura. ¿Por qué motivo? Es un jugador que sale gratis, un jugador que es un veterano, viene del City, viene de un sistema de juego muy similar al del Barça. Y creo que si el Barça vende a Dani Olmo, Bernardo Silva puede entrar perfectamente como competencia de Fermín en esa posición de mediocampista ofensivo. Además de que Bernardo Silva es un jugador muy polivalente, te puede jugar de mediocampista ofensivo, medio derecho, extremo derecho y siempre lo ha hecho bien. Así que yo creo que Bernardo Silva debería de ser un fichaje sí o sí. Anthony Gordon es un nombre que sonó mucho en los momentos contra Newcastle. Creo que es un jugador muy rápido, muy bueno, pero no lo veo llegando al Barça, y mucho menos por el precio que están exigiendo desde Inglaterra. Víctor Muñoz, otro jugador muy interesante que también ha sonado mucho en el club, pero tiene una condición de que el Madrid tiene una parte de su ficha, creo que el 50% de su ficha también, y tiene una cláusula de salida de los Osasuna de unos 40 millones de euros, lo cual 20 irían al Madrid, y hay unos temas con esa situación, así que no creo que venga, así que lo pongo en no. Alejandro Grimaldo se ha vinculado mucho con el equipo. Creo que no va a seguir en el Leverkusen, pero no creo que sea necesario con el fichaje de Cancelo y con Balde en el equipo, así que yo lo pondría en no. Denzel Dumfries, un nombre interesantísimo, que supuestamente ya el Barça ha tenido contactos con él, con su representante, y creo que también se ha rumorado que él no vería con malos ojos reforzar al Barcelona. Pero su fichaje estaría vinculado mucho con esta situación, la de Jules Koundé. Creo que si Jules Koundé sale del equipo por unos 70, 80 millones de euros, creo que Dumfries sería un fichaje ideal, y creo que debería de ser ese fichaje. Pero mientras tanto, como no hay nada, pongo que no. Dusan Vlahovic es muy interesante, vence contrato, se ha ofrecido al Barça en innumerables ocasiones. Pero no va a venir, el club no lo ve como prioridad, incluso yo no me vería en una semifinal de Champions con Vlahovic siendo mi delantero titular indiscutible, así que no. Alex Remiro no voy a opinar sobre este tema, ya que creo que la portería está más que cerrada por este momento, además de que habría que pagar por él. Harry Kane, me encantaría que viniera. Para mí es un delantero top, de los mejores del mundo, y creo que sería un perfil Barça. Pero públicamente desde Alemania le cerraron la puerta, así que Harry Kane se queda en el Bayern. Lautaro Martínez, me encanta también. Jugador muy bueno, que tiene mucha calidad, mucho gol. Pero públicamente ha dicho que está feliz en Italia, y creo que siendo capitán del Inter no lo van a dejar salir, así que lo pongo en no. Marc Cucurella. Ha salido también desde que se rumoró que había dudas sobre la continuidad de Balde, pero creo que, como dije ahorita, vender a Balde y reforzarlo con Cucurella, aunque Cucurella te puede dar un salto bueno de calidad y más competitividad en esa lateral,
Creo que salir de un jugador que tiene 22 años, que tiene mucho proceso de mejoría y desarrollo, sería un error, así que yo pongo que no. Marco Senesi, jugador que vence contrato, que también, supuestamente, ha sido ofrecido al Barça. Es un jugador que vence contrato, zurdo, juega en la Premier, pero creo que no es prioridad para el Barcelona. Creo que no es necesario, así que vamos a ponerlo en no. Nico Williams, no voy a hablar de este jugador. Leao se ha vinculado muchas veces con el equipo, pero creo que tampoco es un jugador que necesitemos, así que yo lo voy a poner en no. Víctor Osimhen, para mí es un delanterazo. Creo que sería un jugador muy interesante de ver en el Barcelona. Jugador rápido, con gol, regate, pero creo que el Galatasaray ya se ha posicionado sobre esta situación y ha dicho que más de 100 millones por él, así que mientras tanto, no. Muriqi, para mí es un jugador que no hay que hablar, o sea, Muriqi no. Así como hablé de Blajovic, no veo que sea un jugador para el Barça, no veo que sea un jugador que pueda definirte partidos importantes, así que no. Alexander Sorloth, en mi opinión, a mí no me gusta Sorloth, así que yo creo que no voy a opinar mucho sobre él. Creo que el Barça no ha mostrado gran interés sobre este jugador, así que yo lo voy a poner en no sin más. Y vamos a seguir. Aquí hay jugadores que hacen aquí como Rodri, por ejemplo, así que yo voy a agregar 4 jugadores más que creo que sí han sonado para el Barcelona y que sería interesante. Vamos a poner Luka Vuskovic, jugador interesante, tiene buen perfil de juego, pero creo que también hay varias opciones sobre este jugador para reforzar la defensa del Barcelona. Yo le voy a poner no. Mika Götze, jugador muy interesante, jugador que habría que ver mucho en los próximos años, pero fue un nombre fugaz, llegó y se fue rápido, o sea que no hay mucha información sobre este jugador, así que vamos a ponerlo en no. Vamos con Andrei Rațiu. Andrei Rațiu viene, es un perfil similar al de Dumfries, en el sentido de que creo que Dumfries y Rațiu llegarían al Barça, uno de los dos en caso de que Koundé salga, y que obviamente entre en los planes que Hansi Flick tenga en el momento. Y por último vamos con Abde. Abde ha sido vinculado también en las últimas semanas debido a que el Barcelona también tiene un 20% de su ficha, pero no creo que sea una pieza necesaria, además de que el jugador es titular en el Betis. El Betis juega Champions y creo que es un atractivo muy importante para él, y creo que no va a haber movimientos por él, más allá de que el Betis lo quiera vender y el Barça reciba una compensación económica por su 20% de ficha. Así que, llegando hasta aquí, este ha sido mi tier list del Barcelona para la temporada que viene. Obviamente de aquí al inicio de la temporada muchas cosas pueden cambiar. Jugadores pueden entrar en ventas o cesiones, dependiendo de lo que quiera el entrenador a medida que vaya avanzando su preparación para la temporada que viene. Estamos en año de Mundial, lo que significa que jugadores como Araujo, jugadores como Koundé, como Ferran, pudieran revalorizarse, podrían ganar confianza, podrían volver a brillar y a ser importantes. Y por eso el Barça pudiera cerrar la puerta a algunos de estos jugadores. Esperemos que así sea, que así pase, que estos jugadores tengan un buen desarrollo de Mundial y eso permita que se revaloricen, que vuelvan a tener esa confianza y ese nivel que tanto necesitamos. Y ahora te pregunto, culé, ¿qué cambiarías tú de este Barça? ¿A quién venderías? ¿Quién es intocable? ¿Y cuál sería tu fichaje soñado para la próxima temporada? Te leo en comentarios, porque este mercado puede cambiarlo todo. Suscríbete para más contenido del Barça. Únete a la familia Stata Azulgrana.